Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema Teorema del triángulo isósceles. Este tema corresponde a la lección 11, triángulos, de la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Pasemos a la clase. Teorema del triángulo isósceles. El problema de esta clase dice así: demuestra que si el triángulo de vértices ABC es isósceles con lados AB igual a C, entonces el ángulo ABC es igual al ángulo ACB. Lo que tenemos que demostrar en este problema es que si tenemos un triángulo de vértices ABC donde el segmento AB es igual al segmento AC, entonces se debe cumplir que el ángulo ABC, que sería este ángulo que tenemos acá, el ángulo ABC, es igual al ángulo ACB, que sería este de acá, ángulo ACB. Tenemos que demostrar que estos ángulos tienen la misma medida si estos lados tienen la misma medida. Y esto se tiene que cumplir para cualquier triángulo isósceles. Pasemos a la solución. Para trabajar esta demostración, lo primero que vamos a hacer es una réplica de este triángulo. Y sobre este triángulo vamos a trabajar. Y en este triángulo vamos a hacer un trazo auxiliar que nos va a servir para hacer la demostración. Se traza el segmento AD, con D el punto medio de BC. Vamos a partir desde A y trazamos un segmento de recta y al punto de intersección entre B y C le llamamos D. De tal manera que D es punto medio de B y C. Por lo tanto, la distancia que hay desde B hasta D es la misma distancia que hay desde D hasta C, porque D es punto medio. Esa condición es la que tiene que cumplir este punto. Marcamos estos segmentos con una rayita para recordar que estas longitudes tienen la misma medida. Y observamos que con el trazo auxiliar que hemos realizado se nos forman dos triángulos. El triángulo de vértices ABD, que sería este, ABD, este triángulo, y el triángulo de vértices ACD, este triángulo de vértices ACD, este triangulito. Con estos dos triángulos vamos a trabajar para poder hacer la demostración. Y como es una demostración, vamos a construir una tablita de datos donde ponemos afirmaciones y justificaciones. En la primera columna vamos a escribir las afirmaciones y en la segunda columna vamos a poner las correspondientes justificaciones a esas afirmaciones. Iniciamos con esta afirmación: el segmento DB es igual al segmento DC. Veamos esta igualdad en la figura. Tenemos que la distancia que hay desde D hasta B, sería esta, DB, es igual a la distancia que existe desde D hasta C. Eso se cumple. Y esto se cumple por construcción, porque trazamos este segmento de tal manera que corte al segmento BC en su punto medio. Entonces, por construcción, estos dos segmentos tienen la misma medida. Luego ponemos que AB es igual a AC. En la figura podemos observar eso. El segmento AB es igual al segmento AC. Esto se cumple porque lo dice el problema. Estamos hablando de un triángulo isósceles donde estos dos lados tienen la misma longitud. Aquí dice AB es igual a AC. Entonces esta igualdad se cumple por hipótesis. La siguiente afirmación que necesitamos para justificar la demostración es que el segmento de A es común a ambos triángulos. El segmento de A es compartido por ambos triángulos. Es decir, que este lado tiene la misma longitud para ambos triángulos. Esta afirmación la justificamos por construcción. Observamos que este trazo no lo tenía en la figura original. Por lo tanto, por construcción se cumple que DA es un lado que comparten ambos triángulos. Entonces, con esta información podemos advertir que los dos triángulos son triángulos congruentes. Observa que tenemos este lado que tiene dos rayitas, aquí tiene dos rayitas, aquí tiene una rayita, aquí tiene una rayita, indicando que esos lados tienen la misma medida y este lado que lo comparten también tiene la misma medida para ambos triángulos. Por lo tanto, el triángulo de vértices ABD, que sería este triángulo, es congruente con el triángulo de vértices ACD, que sería este otro triángulo, triángulo de vértices ACD. Y la congruencia se cumple por el criterio lado, lado, lado. Entonces, si tenemos dos triángulos congruentes, también los ángulos correspondientes a ambos triángulos tienen que tener la misma medida.
De tal manera que el ángulo ABD, que sería este ABD, este ángulo que tenemos acá, tiene la misma medida que el ángulo ACD. El ángulo ACD, este ángulo que tenemos acá. Estos dos ángulos tienen que tener la misma medida por ser ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes. Advierte que estos son ángulos correspondientes de estos dos triángulos congruentes. También tenemos que el ángulo ABD, que sería este, el ángulo ABD, que pertenece a este pequeño triángulo, es igual al ángulo ABC, que sería este, el ángulo ABC, que sería el triángulo completo. Observa que este ángulo le pertenece al triángulo pequeño y también le pertenece al triángulo grande. Es decir, que lo comparten los dos triángulos. También tenemos que el ángulo ACD, que sería este, el ángulo ACD, este ángulo que pertenece al triángulo pequeño, es igual al ángulo ACB, que sería este, el ángulo ACB, que sería el ángulo del triángulo grande, el triángulo completo. Esto se cumple porque este ángulo es compartido por los dos triángulos. Entonces, con esta información vamos a hacer la siguiente sustitución. Vamos a escribir esta expresión, vamos a escribirla acá. El ángulo ABD es igual al ángulo ACD. Esto ya está demostrado. Ya demostramos que estos dos ángulos tienen la misma medida porque son ángulos correspondientes de estos dos triángulos congruentes. Eso lo demostramos en este paso. Entonces, lo que hemos hecho es copiar esa igualdad. Y advierte que el ángulo ABD, que es el que tenemos acá, es igual al ángulo ABC. Entonces, en lugar de ABD, voy a ubicar ABC. Vamos a hacer esa sustitución. Y también tenemos que el ángulo ACD es igual al ángulo ACB. Y como aquí tenemos el ángulo ACD, en lugar del ángulo ACD, vamos a ubicar el ángulo ACB. Vamos a hacer esa sustitución. Y observa lo que nos quedó. El ángulo ABC es igual al ángulo ACB. Es la igualdad que queríamos encontrar. ¿Y esto cómo lo justificamos? Lo justificamos que esto se cumple por transitividad. Es decir, que si tenemos que el ángulo ABD es igual al ángulo ACD, entonces esta igualdad de estos dos ángulos también se tiene que cumplir. Y de esta forma hemos completado la demostración. Hemos demostrado que para cualquier triángulo isósceles, los ángulos que se encuentran en la base tienen la misma medida y a eso se le conoce como teorema del triángulo isósceles. Bien, con esto finalizamos la demostración del teorema. Pasemos a la conclusión. La conclusión nos dice lo siguiente. En un triángulo isósceles, los ángulos de la base son congruentes. Aquí no hay más que decir porque ya demostramos que los ángulos de la base de los triángulos isósceles son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Apliquemos el teorema de triángulos isósceles en la resolución de algunos problemas. El problema número 1 dice así. Determina la medida de los ángulos restantes de cada triángulo aplicando el teorema demostrado. Nos dan 3 triángulos en los cuales podemos identificar que se trata de triángulos isósceles. El triángulo de vértices ABC tiene estos dos lados de igual longitud. El triángulo de vértices ABC tiene estos lados de igual longitud. Y aquí tenemos este triángulo de vértices ABC que tiene estos lados de igual longitud. Entonces, como tenemos triángulos isósceles, lo que hacemos es aplicar el teorema que nos dice que los ángulos que se encuentran en la base del triángulo isósceles tienen la misma medida. Por lo tanto, si el ángulo del vértice B mide 65 grados, el ángulo del vértice C también tiene que medir 65 grados. Y tenemos que 65 grados más 65 grados suman 130 grados. Lo que resta para 180 son 50 grados. Por lo tanto, el ángulo del vértice A tiene que medir 50 grados. Así tenemos que 65 más 65 más 50 suman 180 grados, que es el valor de la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. Para el triángulo B tenemos que la base del triángulo isósceles es el lado BC. Si tenemos que la medida del ángulo del vértice A es 90 grados, entonces la suma del ángulo del vértice B y el ángulo del vértice C tienen que sumar 90 grados. Y como son ángulos iguales, dividimos 90 grados a la mitad. Entonces los ángulos tienen que medir 45 grados y 45 grados respectivamente. Y con esto solucionamos el literal B. En el literal C tenemos que la base del triángulo isósceles
es el lado AB, este lado. Observa, aquí tenemos el lado CA de igual longitud con el lado CB. Entonces, el lado AB es la base del triángulo isósceles. Significa que estos dos ángulos tienen la misma medida. Observa que 130 grados es un ángulo externo del triángulo ABC. Si alargamos el lado AC, lo alargamos hasta D, observamos que el ángulo de 130 grados es un ángulo externo de este triángulo. Y la medida del ángulo externo es igual a la suma de los ángulos que no incluye al ángulo adyacente, que es el suplementario a ese ángulo. Por lo tanto, podemos dividir 130 entre 2 y eso nos da 65 grados para cada uno de estos ángulos. 65 grados más 65 grados es igual a 130 grados, que es el ángulo externo. Y el ángulo que resta es el suplemento de 130. Ese ángulo vale 50 grados porque 130 más 50 es 180 grados. También podríamos verlo acá. La suma de los ángulos internos tiene que dar 180 grados. 65 más 65 da 130. Lo que falta para 180 son 50 grados. Así que este ángulo tiene que medir 50 grados. Y de esta forma hemos completado los ángulos internos de los tres triángulos, que es lo que nos pide el problema número 1. Pasemos al problema número 2. El problema número 2 nos dice lo siguiente. En la siguiente figura considera que BD es igual a CD igual a AD. Justifica las igualdades planteadas en cada literal, dejando constancia de lo realizado. Nos dan esta figura donde podemos identificar tres triángulos: el triángulo de vértices ABC, que sería el triángulo grande, el triángulo de vértices ABD, que sería este triángulo que tenemos acá, y el triángulo de vértices ADC, que sería este triángulo. Y en esta figura se nos dice que el segmento BD, que sería este de acá, el segmento BD, le hemos puesto una rayita, es igual al segmento CD, que sería este, segmento CD, que tiene una rayita. Estas dos longitudes tienen la misma medida, pero también esta medida es igual al segmento AD, que sería este de acá. Le hemos puesto una rayita para indicar que estos segmentos tienen la misma longitud. Y con esta información lo que tenemos que hacer es justificar las igualdades planteadas en cada literal, dejando constancia de lo realizado. Entonces iniciamos con el literal A. Vamos a trabajar con el literal A en esta parte de acá. El literal A nos dice que el ángulo DAB, que sería este de acá, DAB, este ángulo que tenemos acá, es igual al ángulo DBA. DBA, que sería este ángulo que tenemos acá. Se nos dice que estos dos ángulos son iguales. ¿Cómo podemos justificar que estos dos ángulos son iguales? La justificación correspondiente es por ser ángulos de la base de un triángulo isósceles. ¿Cuál triángulo isósceles? Este que vamos a señalar acá. Observa este triángulo isósceles. Este lado es igual a este lado. Aquí tenemos la arista y la base sería AB. Esta es la base del triángulo isósceles. Y aquí tenemos estos dos ángulos que, por ser ángulos que se encuentran en la base del triángulo isósceles, deben de tener la misma medida. Observemos que estos dos lados ya nos dice el problema que tienen igual longitud. Entonces este es un triángulo isósceles donde AB es la base y estos dos ángulos, por el teorema del triángulo isósceles, son ángulos congruentes. Y como son ángulos congruentes, los vamos a identificar con la letra teta. No significa que no le podemos poner otra letra, sino que vamos a elegir esta letra para poder identificar a estos dos ángulos congruentes. Esta información la vamos a ocupar para el literal C y el literal D. Continuamos con el literal B. El literal B nos dice que el ángulo DAC, que sería este ángulo DAC, este ángulo que tenemos acá, es igual al ángulo DCA. El ángulo DCA sería este ángulo que tenemos acá. Esta igualdad se justifica por ser ángulos de la base de un triángulo isósceles, igual que el caso anterior. Observemos este triángulo isósceles. Advierte que el lado AD es igual al lado CD. Estos dos lados tienen la misma longitud. Entonces la base del triángulo isósceles es AC. Este lado es la base. Y si esta es la base, estos dos ángulos por el teorema del triángulo isósceles son ángulos congruentes. Es decir, tienen la misma medida. Y en este caso, estos dos ángulos los vamos a identificar con la letra griega beta. Aquí tenemos esta letra griega que es teta y aquí tenemos la letra griega beta.
Continuemos con el literal C. En el literal C se nos dice que el ángulo DBA, que sería este ángulo que tenemos acá, más el ángulo ACB, que sería este, ángulo ACB, que sería este ángulo de acá, es decir, el ángulo teta más beta, estos dos ángulos suman 90 grados. Tenemos que verificar si esta igualdad se cumple. El ángulo DBA, que sería este ángulo que tenemos acá, vale teta y el ángulo ACB vale beta. Por lo tanto, vamos a sustituir esta suma como teta más beta igual a 90 grados. Esta es la igualdad que necesitamos demostrar. Nos vamos a auxiliar de la figura y en la figura se tiene que, fíjate, si sumamos el ángulo teta más el ángulo teta más el ángulo beta más el ángulo beta, la suma tiene que dar 180 grados. ¿Por qué tiene que dar 180 grados? Porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. Entonces tenemos aquí teta más beta más beta. De otra manera tenemos teta más teta, 2 teta, beta más beta, 2 beta. Tendríamos 2 teta más 2 beta. Ponemos esa información acá, 2 teta más 2 beta es igual a 180 grados. Esta expresión la podemos simplificar dividiendo entre 2 cada término. 2 entre 2 es igual a 1, solamente nos queda teta. 2 entre 2 es igual a 1, solamente nos queda beta. Entonces escribimos teta más beta y aquí tenemos que 180 entre 2 se simplifica y nos da 90 grados. Observa lo que hemos obtenido. Teta más beta es igual a 90 grados, que es la expresión que tenemos acá. Pero teta más beta igual a 90 grados es igual a esta expresión, que es la que queremos demostrar. Entonces se cumple que el ángulo DBA más el ángulo ACB es igual a 90 grados. Es decir, que la suma del ángulo teta más el ángulo beta es igual a 90 grados. Continuemos con el literal D. El literal D nos dice que el ángulo CAB es igual a 90 grados. Observa, aquí tenemos esa información. Vamos a demostrar que el ángulo CAB, que sería este CAB, es igual a 90 grados. Esto está fácil de demostrar. Advierte que ya dijimos que teta más beta es igual a 90 grados. Y aquí tenemos teta más beta. Entonces vamos a justificar esa información de esta forma. Como el ángulo CAB es igual a teta más beta, CAB es igual a teta más beta, y tenemos que teta más beta es igual a 90 grados, ya demostramos que teta más beta es igual a 90, entonces el ángulo CAB es igual a 90 grados. El ángulo CAB, que es teta más beta, es igual a 90 grados. Y con esto finalizamos la solución del segundo problema que se nos presenta en el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta estos dos problemas de repaso. ¿Cuáles son las 3 clasificaciones de triángulos según la longitud de sus lados? Y número 2, menciona las partes de un triángulo isósceles. Y los problemas que se nos presenta para este tema son 2. El número 1 dice así: determina la medida de los ángulos restantes de cada triángulo, aplicando el teorema demostrado. Nos dan 3 triángulos en los cuales tenemos que aplicar el teorema del triángulo isósceles. Estos problemas son similares a los que acabamos de resolver, así que te dejo a ti para que resuelvas y practiques el tema que acabamos de ver con estos 3 literales. El número 2 dice así: en la figura encuentra la medida del ángulo X, aplicando el teorema demostrado en clase. Te dejo a ti para que analices este problema, no te voy a dar otros detalles, ya que se ha discutido en esta clase todos los elementos necesarios para poder resolver este ejercicio. Bien chicos, eso es todo. Con esto finalizamos esta clase. Si la clase te pareció interesante para tus propósitos académicos, regálame un like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video.